Tones, ¿me oyes? ¿Dónde estás? Pues aquí en el E3, en la parte de Fornite me pillas. Tú has estado aquí ya otros años, ¿no? Sí, estuve hace unas cuantas ediciones. Vaya, veo que te lo tomas con el entusiasmo de siempre. Pues me recordó aquella vez que me perdí con 5 años en la sección de lencería del Corte Inglés. El Corte Inglés de Murcia, ojo. Pero me viene al pelo que estés allí, porque tenía una movida que contarte a cuento de todo el tema E3 precisamente y de las adaptaciones de videojuegos al cine. Espera, que todo eso de Street Fighter y Super Mario Bros. Me lo conozco ya, ¿eh? Ya, es normal que te lo sepas, porque es de lo que habla todo el mundo, aunque en realidad de todas las adaptaciones de videojuegos al cine, las oficiales son las menos interesantes. Esto se debe a que hubo una época en la que los videojuegos y el cine eran lenguajes absolutamente distintos, es decir, no tiene nada que ver la narrativa del cine con la de Pac-Man o de Street Fighter o de Mario Bros, que son juegos que cuentan cosas pero a través de la experiencia de jugar, no del argumento. Entonces es complicado traducir eso a una película donde, salvo que hagas cine experimental, necesitas un guión, unos escenarios, un decorado, unos personajes con los que el espectador se identifique, una serie de cosas que no siempre aparecen en los juegos, o si aparecen lo hacen de forma mucho más sintética que en las películas. Quiero decir, en Tomb Raider los videojuegos no se molestan en disimular que Lara Croft es sencillamente una versión femenina de Indiana Jones, pero es que eso da igual porque lo que has ido tú es a jugar, a solucionar tú los puzzles, a vivir tú en primera persona la exploración y el descubrimiento. Te da igual que en el fondo sea una cosa poco original. En cambio, cuando hacen la película queda un poco pochita porque ese parecido con Indiana Jones y con decenas de películas de aventuras en la jungla se hace mucho más evidente, con el problema añadido de que no puedes solucionar tú los puzzles. Entonces vienes a decirme que no hay buenas adaptaciones de videojuegos. Bueno, se trata más bien de que las mejores adaptaciones de videojuegos son películas que no los adaptan oficialmente. Te pongo un ejemplo muy claro y muy reciente, John Wick 3. Es una película que demuestra que claramente sus responsables han bebido muchísimo de los videojuegos, pero no de sus temas o de sus personajes, que al final son cosas que la mayoría de los videojuegos copian, por ejemplo, de los cómics o de otras películas, sino de su estructura, de su armazón argumental. Es curioso cómo ha evolucionado la serie. John Wick, la primera, era una especie de película de venganzas, que iba más allá de lo típico con coreografías estupendas y demás, pero a partir de la segunda, la saga introducía elementos de aventuras gráficas. Te ibas descubriendo el submundo de los asesinos profesionales del mismo modo que lo hacen los videojuegos de aventuras y exploración, a través de objetos, a través de escenarios. Y la tercera película arranca con una situación muy de videojuego, un hombre solo contra un ejército, pero que va progresando en su aventura por fases, dejando atrás niveles y ascendiendo en una pirámide imaginaria, en una estructura argumental que recuerda mucho a la de los videojuegos. Ya, pero aún así es una película de acción, que no es un videojuego, ¿eh? Mira, te voy a poner un ejemplo más claro. El motivo por el que John Wick te sigue pareciendo una película y no un videojuego es porque se esfuerza en que los personajes no sean demasiado esquemáticos y mete en medio de su argumento una historia con un viaje, una serie de personajes secundarios escritos como se escriben los personajes de las películas. Durante un rato, ese interludio viste a la película de película. Y se prescinde de ese rollo esquemático que tienen los videojuegos de acción y que en John Wick 3 está al principio, en la pelea en la biblioteca, en la maravillosa secuencia de los cuchillos, que coincidiremos en que es lo mejor de la función. Pero mira en cambio Shooten Up, una película de 2007 que ya desde su mismo título deja clara su devoción por los videojuegos. Como sabes, los Shooten Up son los juegos de pegar tiros, sea en una nave o en un juego de acción clásico. Creo que no sé cuál es esa peli, ¿eh, Tones? Porque pasó muy desapercibida precisamente porque es demasiado videojuego. Iba camuflada de película de acción al uso, pero era otra cosa. Clive Owen daba vida a un asesino de sueldo de buen corazón cuyo destino se tropieza con un bebé al que salga de un maquiavélico Paul Giamatti, que es el villano, y todos son casi dibujos animados ultraviolentos de carne y hueso. Concretamente el protagonista es una especie de Bugs Bunny para adultos al que se cita literalmente con zanahorias y que hay de nuevo viejo y toda la pesca. Bueno, pues en los enfrentamientos a tiros no solo hay unas secuencias de acción muy coreografiadas, casi hasta un punto paródico, sino que se coge el lenguaje de los videojuegos, de títulos tipo Max Payne, en los que se puede controlar el fluir del tiempo para conseguir pegar tiros más rápido y de forma más precisa que los enemigos. Aquí los enemigos son prácticamente infinitos y van saliendo de las puertas en fila india, como si hubiera un generador de matones al estilo de arcades clásicos, como el Gauntlet. Hay objetos que son power-ups, como las zanahorias, hay misiones tipo escolta, como en tantos juegos de acción, hay munición infinita y hay balas que hacen explotar edificios. Y sobre todo la estructura de guión es de ir del punto A al punto B, como en un juego de lucha de recreativa tipo Final Fight. Es algo que no se dice abiertamente porque la única referencia a los videojuegos que hay en la película, salvo algún guiño muy esotérico, ese es solo en el título. Y sin embargo es una película que mama mucho de ese lenguaje tan de los videojuegos.
¿Y hay más películas así? Un montón. Por ejemplo, las dos Crank, las de Jason Statham, aunque en estas el tomar elementos prestados de los videojuegos es más literal. Hay power-ups exagerados, que obviamente son drogas, hay vidas extras, homenajes a los videojuegos clásicos, pero por encima de todo está de nuevo la estructura sencilla, lineal, de ir del punto A al punto B cargándotelo todo, de mandar al espectador el mensaje de que la experiencia es más importante que el argumento. También tiene esa estructura de Raid, la increíble película tailandesa de artes marciales, o Dredd en su versión occidental, que son casi como Donkey Kong o uno de esos juegos de recreativa clásica en los que tienes que ir ascendiendo por una torre o una estructura vertical, liquidando enemigos cada vez más duros. A diferencia de Crank o Shoot 'em Up o tantas películas de acción, donde esa estructura lineal es simbólica, aquí hablamos de una torre real, de una ascensión literal. Lo curioso es que hay muchas películas de artes marciales así. La primera de ellas, Juego con la muerte, la película que Bruce Lee dejó incompleta tras su fallecimiento, la famosa en la que va vestida con el mono amarillo. Pues en esa película el argumento es ese, la ascensión por una torre enfrentándose a enemigos cada vez más duros. Lo mágico del tema es que esta película es de 1978, cuando los videojuegos y su lenguaje aún estaban en pañales, pero ya está todo ahí. ¿Fue antes el huevo de los videojuegos primitivos o la gallina de Bruce Lee? Y por supuesto hay ejemplos mucho más obvios. Scott Pilgrim contra el mundo, que es clarísimamente un juego de lucha en imágenes, Al filo del mañana, que es como el día de la marmota, pero aplicando la idea de cuando te matan tienes otra vida, Hardcore Henry, que está rodada íntegramente en primera persona. Ahora, si me preguntas por una película que haya unido los dos lenguajes, diría que me quedo con Resident Evil. Tienen mala fama porque han acabado distanciándose de los argumentos de los videojuegos, pero la verdad es que a base de locura y unos argumentos imposibles, muy abstractos, recuperan una especie de espíritu de videojuego que va más allá del terror de las últimas entregas de la saga en formato interactivo. La cuestión es que un videojuego es por definición inadaptable, porque son idiomas incompatibles. Uno es interactivo y otro no. Oye, ¿me estás escuchando, Mario? Sí, perdona, es que he visto un sitio con un montón de luces y te tengo que dejar. Venga, nos vemos, Tones, chao. Madre mía, si es que no sé ni para qué me esfuerzo.